Nuevamente estamos en estas grabaciones para aprender. Queremos entonces invitarte a que pongas toda la atención con este tema. Este tema es muy interesante. Esperamos a que aprenda, si usted es católico, y si no es católico, para que reflexione. Entonces, es para reflexionar, no es para pelear, sino para aprender. Todas las grabaciones que tengamos es para aprender. La idea no es discriminar, no es juzgar, sino para con el conocimiento bíblico tú aprendas. Muy bien. Entonces coloquémonos en manos del Señor, que sea el Señor quien nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe en esa enseñanza, que no seamos los hombres, sino que sea el Señor quien dé luz en nuestro caminar, como dice el Salmo en el 118, está diciendo esto. Muy bien. Dicen, ¿solo el bautismo perdona pecados? Es una pregunta, ¿solo el bautismo perdona pecados? ¿Por qué? Porque las personas conocen alguna iglesia, de pronto sin ser bautizados o siendo bautizados, conocen una iglesia y allá les dicen lo que dice la palabra de Dios, que está diciendo en Mateo 3:6. Entonces, básicamente el perdón de los pecados se enfoca, o lo enfocan en Mateo 3, en Hechos de los Apóstoles, y en Marcos también, en los Evangelios. Entonces, confesar los pecados, ellos confesaban los pecados, se bautizaban y sus pecados eran perdonados. Entonces, ahí viene algo que de pronto hay que clarificar, porque para muchos era la confesión del pecado, el agua y para recibir el Espíritu Santo. Entonces, hay que hacer como un entendimiento. Entonces, la confesión de los pecados viene de Juan Bautista y el agua. Entonces, por Juan Bautista es confesión de pecados y el agua. Pero Jesús, ya en Mateo 28, está clarificando ir y bautizar al mundo entero. Entonces, cuando se habla del mundo entero, hablar del mundo entero, eso se llama la universalidad. Entonces, universalidad. Y el mundo entero también, universalidad, también significa la catolicidad, o sea, todo el orbe. Entonces, esto es Mateo 28. Ustedes pueden buscar Mateo capítulo 28, creo que es versículo 19. Es versículo 19. Entonces, esta es un mandato. Entonces, el bautizo de confesión de pecados y de Pedro es de perdón de pecados, pero en el contexto de Jesús es un mandato misionero de hace 2000 años. Entonces, yo me confieso los pecados, soy bautizado y soy salvo. Pero recordemos que eso tiene 2000 años. Entonces, hace 2000 años hay un mandato misionero, que es bautizar, perdonar. Mateo 28 incluso clarifica que ese bautizo es bajo un esquema, es un esquema trinitario, que hay un creador, hay un salvador y hay un Espíritu Santo. Entonces aquí es un esquema trinitario, por eso se dice el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es un Dios, pero hay tres personas, pues se llama la Trinidad. Entonces, mandato misionero y es trinitario. Del bautismo para perdón de los pecados. Entonces, y ahí viene la acción del Espíritu Santo. Acción del Espíritu Santo. Entonces ya no es solamente agua como Juan Bautista, sino más el Espíritu Santo. Bueno, si dice que entonces en muchas religiones, en muchas iglesias no religiones sino iglesias, se habla de bautismo de perdón. Pero vamos a trabajar Mateo 26 y Santiago. Entonces, en Mateo 29, si aquí se perdonan pecados por el bautismo, las personas dicen, ¿por qué bautizar a los niños? Entonces, ¿por qué bautizar en esos días? Y siempre me nos preguntan a nosotros, siempre, ¿por qué bautizar a los niños si no tienen pecados? Porque hay que perdonar pecados. Entonces, el perdón de los pecados de los niños, es el Salmo 50. Salmo 50. Bueno, ustedes dirán, Salmo 50, ¿qué es? Pecador me concibió mi madre. Entonces, pecador, del pecado, los pecados en el bautismo son prácticamente
desde el vientre. Entonces acá, desde el nacimiento. Entonces podemos clasificarlo. Se pueden clasificar. Acá sería por el nacimiento, por nacimiento natural, por el nacimiento. En Mateo 3. Entonces, son los pecados de siempre. Salmo 50. Listo. Vamos a clasificarlos. Listo. Entonces hay una clase de perdón de pecados. Es de siempre, los que tenemos y de toda la vida. Y el Salmo 50, pecador me considero mi madre. Juan 20, 19, a quien les perdono los pecados. Entonces aquí ya hay un avance de pecados. Son los pecados que todos cometemos continuamente. ¿Cuáles pecados? Todos. Malos pensamientos, malas miradas, malas intenciones y la falta de conversión. Apocalipsis 2, tengo algo contra ti porque has enfriado o has olvidado el amor primero. Y la falta de amor es un pecado. No amar a Dios y no amar al hermano, que son mandamientos. Entonces es un pecado no amar. ¿Por qué? Porque Satanás es odio. Entonces los pecados, cuando Jesús dice, por ejemplo, entonces esto es como lo diario, lo cotidiano, lo diario, los pecados continuos. Por eso Jesús dice, el que no tenga pecado. Entonces si hablamos de nacimiento, pero Jesús dice después, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces vamos avanzando. Salmo 50, a los pecados de que el que no tenga pecados, o sea, lo diario, lo continuo. Muy bien. ¿Qué hace el Señor frente a un bautismo, a un progreso de los pecados que hay que estar perdonando? Porque esto se llama aquí el bautismo. Aquí lo podemos incluir en la confesión de Juan Bautista, confesión. Y en la Iglesia Católica es el sacramento de la penitencia. Entonces confesión, penitencia. Por eso un sacerdote se coloca un vestido blanco, una estola morada que significa penitencial, confiesa. Recordemos que en Juan 20 el sacerdote no tiene el poder de perdonar pecados. El sacerdote no tiene el poder de perdonar pecados. Es un don del Espíritu Santo. Entonces volvemos al Espíritu Santo, volvemos al bautismo, volvemos entonces a decir que esos pecados son perdonados por la acción del Espíritu Santo. Entonces es una acción del bautismo, Espíritu Santo. En la confesión, Juan 20, 19 dice, Señor llama a los discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo, el que perdone el pecado se le perdona, el que se lo retenga se le retendrá. Entonces ya hay dos acciones del Espíritu Santo. Entonces el sacerdote no perdona, sino que es un don que le fue dado. Por ejemplo, la persona no tiene el poder de hacer milagros. O sea, nadie tiene el poder de hacer milagros. Es una acción de Dios en la persona. Entonces una acción de Dios, el milagro, imponer manos, descanso en el Espíritu, el don de visión, de profecía, palabra, lengua, olfato, etc. En la iglesia hay muchos dones. Entonces, esa es una confesión de los pecados que continuamente y regularmente hasta que la persona ya va cambiando. Muy bien. Pasamos entre el Mateo 26, hay un nuevo pacto, porque la falla del pueblo de Israel, más la falla de los cristianos que cometen errores. Por ejemplo, Judas Iscariote fue bautizado, pero él traicionó a Jesús. Así nosotros somos de alguna manera como Judas. Somos bautizados, pero traicionamos al Maestro. ¿Cómo lo traicionamos? Con el pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Que somos pecadores. Entonces nos confesamos los pecados. Pero viene un pacto. Entonces viene un nuevo pacto. Este nuevo pacto, si la primera fue el bautismo, la otra la confesión, esta es la comunión. Entonces la comunión. La comunión, o nosotros también se llama una acción de gracias. Lo que dice el Salmo 115. ¿Cómo le pagará al Señor el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación. De la comunión, aquí es todo de Mateo, el Nuevo Testamento, el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan capítulo 6, mi cuerpo es verdadera carne, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, esa comunión del cuerpo de Cristo es la nueva alianza. Ya no es con la sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. Entonces, esta es la sangre de Cristo. Acá está la sangre de Cristo. Y en la Iglesia Católica es la comunión o la Eucaristía. Entonces, comunión o Eucaristía.
¿Y qué es lo que dice la comunión y la Eucaristía? Pongan atención, comunión y Eucaristía por la sangre de Cristo. Dice, es el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Ya van 3, entonces estamos hablando de confesión, de perdón de los pecados a través de bautismo, confesión, y la comunión también por la sangre. ¿Qué nos va a perdonar los pecados a nosotros? La sangre de Cristo. Entonces es la sangre de Cristo la que perdona nuestros pecados. Por eso entonces tenemos que estar muy atentos a lo que Jesús dejó. Es el nuevo pacto. En la carta a los Hebreos dicen las personas, ¿por qué ustedes van a la iglesia o a la misa o a la comunión o a la Eucaristía si Cristo ya murió y resucitó? Entonces, ¿para qué recordar la muerte de Cristo? Porque de una vez para siempre, de una vez. Entonces, una vez muere Cristo y para siempre, 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 que ya lo hemos dicho en alguna grabación, significa que Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Entonces todos los días podemos ir a la Eucaristía, aunque estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Entonces estamos en tiempos muy difíciles, aunque en algunas parroquias nosotros tratamos de celebrar con las personas, porque por las redes es muy complicado que la gente comulgue. Entonces es otro tema que no voy a tratar acá, pero los sacerdotes deben tener la capacidad de dar la posibilidad de abrir las iglesias, aunque sea con pocas personas, y organizar de alguna manera para que la gente vaya viniendo, aumentando un poco las misas, abriendo capillas de adoración, etcétera, atendiendo a la gente telefónicamente y personalmente, porque si no, la fe se va a acabar, y se van a acabar, todo se va a acabar si seguimos así en el proyecto de Dios, de salvación, de comunión por la sangre de Cristo. Es por Facebook y YouTube, no nos van a perdonar los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos perdona los pecados. Muy bien. Y en Santiago 5:15 dice, si ha cometido un pecado, que llame al presbítero, que significa anciano, para otro sacerdote, anciano o sacerdote o consagrado. Si ha cometido pecados, los pecados le serán perdonados. Entonces, si una persona está agonizando, no tiene tiempo de ir a confesarse, no tiene tiempo de ir a comulgar, entonces mandan al sacerdote, lo ungen, porque hay muchos que no pueden tragar, ya se les ha cerrado todo el sistema o ya están en lo último, ya no pueden tomar ni comer nada, pero pueden escuchar, ver, se les hace la unción. Entonces esa es la parte extrema, no la extrema unción, porque ya lo último. Pero si se arrepiente y expresa, y la familia expresan y oran por él, se le perdonan los pecados. Entonces miren, ellos se llaman los sacramentos. Entonces, hay un sacramento que es después del bautizo, que es el perdón de los pecados, que es la comunión y que es la unción de los enfermos. Aquí hay 4 sacramentos. En la iglesia tenemos 7, y esos 7 sacramentos, la mayoría son para perdón de los pecados, son 4 de 7. Es mucho. La otra también es la confirmación, que es un don también del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo propiamente es el que perdona los pecados. Ya serían 5. Y también se habla del orden sacerdotal. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, ya serían 6. Y el último, que es uno de los sacramentos, perdón, no en este orden, es el matrimonio, que también es una obra y una acción de Dios para la unidad y para la para la procreación de los seres, que también es una obra y una acción de Dios en las personas. Pero todo esto nos lleva a que los que me puedan escuchar y entender esto en oración, entiendan que no es solamente un sacramento o un bautismo, y que los demás no fueron escritos o hechos por Cristo, ni por Dios, ni por el Espíritu Santo, sino que son inventados por la iglesia romana, que no es romana. Nosotros, la iglesia es de Jerusalén, Mateo 16:3. La iglesia se funda en Jerusalén, pero por la palabra de Jesús profética de que Jerusalén sería destruido, entonces se crece en Roma, mas no se funda en Roma. Es otro tema que yo creo que lo hemos trabajado también. Y luego decimos que la iglesia romana es mala, pero en la Biblia no aparece en una parte de la iglesia romana mala, ni en la Babilonia, ni en Egipto, ni Sodoma. Es Apocalipsis 11, donde la bestia aparecerá en esa Babilonia o Egipto, que es donde mataron o crucificaron al Mesías. Entonces es Jerusalén, para que es otro tema pues distinto a esto, pero es para que ustedes se den cuenta que la iglesia maneja muchas cosas
que la gente no conoce, ni siquiera los católicos. Hay católicos que no saben el tema del perdón de los pecados. Entonces aquí estamos aprendiendo todos, católicos y amigos que son católicos o que están pensando de pronto en irse a otra iglesia o quedarse. Yo los invito a que sigamos en nuestra fe, que conozcamos nuestra fe católica para poder comunicarles esas verdades y que ustedes le digan a los hermanos de diferentes iglesias que piensen bien, que los sacramentos son algo de Jesús, no es algo de la iglesia católica, sino que los dejó Jesús. Los sacramentos ustedes los pueden ver acá, pueden ver eso, volverlo a repasar y copiarlo y leerlo. Muy bien, que el Señor los bendiga. Y Jesús tuvo una madre, cuando estaba muriendo, dijo: ella tu madre, ella tu hijo, y esa es la apostolicidad y lo mariológico, que somos hijos de María espiritualmente hablando, y de los apóstoles de San Juan que recibió a María. Que el Señor los bendiga y los proteja.